Power? Sí, profe. Sí. Quisiera correr esto más, ocultarlo. Sí. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a empezar porque, a ver, las clases que tengo que dar entre hoy, el viernes y el lunes son larguitas. Bueno, primero que nada me voy a presentar, perdón. Mi nombre es Juliana Bolini, yo soy médica y soy especialista en toxicología, soy médica toxicóloga. Así que bueno, nos vamos a encontrar en unos años en quinto, porque también les doy la parte de tóxico dentro de medicina internados. Pero bueno, vamos a empezar por esto primero. Les contaba que tengo que dar 3 clases, la de hoy, la del viernes y la del lunes, en donde vamos a dar las 2 ramas más importantes de la farmacología o la base de la farmacología para que ustedes puedan entender, digamos, todos los grupos farmacológicos que van a ver durante el año, ¿sí? Entonces, acá son los pilares de la farmacología. Dentro de lo que son estos 2 pilares tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia, y a su vez, en este caso, la farmacocinética la vamos a dividir en 2 partes, ¿sí? Porque es bastante larga. Entonces, bueno, hoy vamos a dar la parte más cortita y más fácil de entender, y por ahí el viernes, que tenemos 2 horas, vamos a dar la segunda parte, donde por ahí puede haber algunos conceptos que le genere más confusión o más difícil comprensión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de farmacocinética, vamos a hablar de la rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas o de los fármacos. Yo voy a usar la palabra droga como sinónimo de fármaco en este caso, ¿sí? A través del organismo, ¿en función de qué? En función del tiempo y de las dosis que se dan. Farmacocinética, la parte de cinética viene del griego kinesis, ¿sí? Que significa movimiento. Entonces, lo que va a estudiar esta parte de la farmacología es el movimiento, que va a ser el fármaco, ¿sí? Que es el principio activo del medicamento, adentro del organismo, desde que ingresa, ya sea por la vía de administración que sea, hasta que sale. Entonces, dentro de esta rama se van a estudiar 4 procesos principales que se conocen como la sigla ADME. La A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción, ¿sí? En algunas bibliografías pueden encontrar anterior a la A, la L, y lo llaman LADME, que sería la L de liberación, porque digamos, el fármaco, el medicamento, viene incluido en una forma farmacéutica. Ustedes creo que ya dieron algo de forma farmacéutica y vía de administración, si no me equivoco. Entonces, para poder absorberse, por ejemplo, en una forma farmacéutica sólida, como es un comprimido, primero se tiene que liberar de esa forma farmacéutica, haciendo una disgregación, una disolución, etcétera, ¿sí? Pero bueno, en general, cuando hablamos de farmacocinética, esto lo voy a sacar a ver si puedo. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de estos 4 procesos, ¿sí? La farmacodinamia, que la vamos a ver el lunes que viene, se ocupa de otro proceso o estudia otras cosas que están más relacionadas con los efectos que van a producir esos fármacos que nosotros tomemos en el organismo y cómo producen esos efectos, que es lo que se conoce como mecanismo de acción. O sea, son la base para entender la farmacología, estudian cosas distintas, ¿sí? Pero están relacionadas entre sí, porque para que el medicamento o el fármaco produzca un efecto farmacológico, tiene que ingresar al organismo, absorberse, distribuirse en la sangre, etcétera, etcétera. Coloquialmente o vulgarmente decimos que la farmacocinética es lo que el organismo o el cuerpo le hace al fármaco. Por eso ahí en el grafiquito pueden ver al hombrecito con la flecha hacia el fármaco. Entonces, ¿qué le va a hacer el cuerpo o el organismo al fármaco? Lo va a absorber, lo va a distribuir, metabolizar y excretar. En cambio, la farmacodinamia vamos a ver que es lo inverso.
es lo que el fármaco le hace al organismo, porque le va a hacer un efecto, ¿sí?, en su cuerpo a través de un mecanismo de acción. Entonces, para que ustedes vean las diferencias que hay en estas dos ramas. Bien, entonces acá tenemos lo que hablábamos recién, que es el ADME, ¿sí? Este es el gráfico, digamos, general, que van a encontrar en cualquier libro de farmacología, en donde está representado, ¿sí?, la farmacocinética. Si ustedes se fijan, por ahí esto es difícil de explicar cuando uno está virtual, si no uno tiene un puntero, pero bueno, ahí podemos ver que el medicamento generalmente se toma en una cantidad definida, específica, que es lo que conocemos como la dosis de ese fármaco, ¿sí? Entonces, cuando ingresa, vamos a decir cuando ingresa porque, bueno, sabemos que la vía oral es la más común, ¿sí? La más frecuente, ¿estamos? Pero bueno, ya sea por cualquier vía, ese fármaco ingresa, se va a producir la liberación y posteriormente a eso la absorción. El fármaco, para que se absorba, tiene que estar en forma de fármaco libre, ¿sí? No tiene que estar unido a proteínas ni nada. El fármaco se llama fármaco libre, ¿sí? ¿Y a dónde va a ingresar? Va a ingresar al compartimento central, que sería la sangre. Entonces, ahí en la sangre, sí, el fármaco puede una parte unirse a proteínas en un porcentaje, y de ahí también va a derivar a otros lugares, ¿sí? Desde la sangre se va a ir, por ejemplo, al sitio de acción, ¿sí? De acción terapéutica, que es donde va a producir el efecto, en donde muchas veces lo más común es que se va a encontrar con receptores, y ahí esa unión con el receptor es el que va a terminar produciendo el efecto. Existen otros mecanismos de acción, pero la mayoría de las veces los fármacos se unen a receptores, ¿sí? Entonces, por eso les digo que están relacionadas, ¿sí? Porque entre medio de todo esto, antes que el fármaco se excrete, tiene que llegar al sitio de acción, que también se lo llama biofase, ¿sí? Además de esto, puede ir a otros sitios que son utilizados como reservorios, por ejemplo, algunos tejidos, que ahora vamos a ver, como puede ser el hueso, la grasa, el músculo, etcétera. Puede ir a otros sitios de acción que no son deseados, ¿sí? Y también va a ir a los sitios de metabolismo o biotransformación. El órgano metabolizador por excelencia es el hígado, pero también existen otros sitios que produzcan reacciones de metabolismo o de biotransformación. Cuando se producen esas reacciones químicas, ¿sí?, a través de enzimas, producen unas sustancias que se llaman metabolitos, ¿sí?, que vamos a ver después que son más polares, entonces son más fácilmente excretables. Y después también pueden ir a los sitios de excreción, que generalmente, bueno, el riñón es el órgano principal, pero hay otros sitios que pueden excretar los fármacos, por ejemplo, la bilis y la excreción fecal, u otras vías de menor importancia. Pero bueno, esto es como en resumen, este gráfico te representa lo que es el ADME, lo que ocurre ahí en el organismo desde que el medicamento o el fármaco ingresa hasta que sale, ¿sí? Y sumado a la acción terapéutica que se va a producir llegando el fármaco al sitio de acción. Esto resume un poco el ADME. Bien, tanto la absorción como la distribución, como el metabolismo, como la excreción, ¿sí?, de ese fármaco va a implicar el paso a través de diferentes membranas, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo si yo tengo que atravesar la piel, en donde tiene un montón de capas de células, o el epitelio intestinal, ¿sí? Pero siempre va a haber características de ese fármaco que influyen, digamos, en lo que son el pasaje a través de las membranas. Por ejemplo, lo que es el tamaño molecular, o sea, el peso molecular, o sea, sabemos que a menor peso, mayor pasaje, algunas características de la estructura química del fármaco, el grado de ionización, no es lo mismo si es ionizado o no ionizado, que tiene que ver también con esto de la liposolubilidad o la hidrosolubilidad, y la unión a proteínas séricas e ísticas, o sea, de los tejidos y de la sangre, ¿sí? A ver, nosotros sabemos que sea como sea la vía de administración, a ver si puedo correr esto, sea como sea la vía de administración, la membrana plasmática es la barrera básica que tiene que atravesar cualquier fármaco, ¿sí? Y es una
membrana que tiene una permeabilidad selectiva. Bueno, hay que recordar un poco la estructura, que es una bicapa lipídica, que tiene esas proteínas integradas, bueno, está formada por colesterol, fosfolípido, etc. Y entonces muchas veces pasa esto que decimos de la liposolubilidad y la hidrosolubilidad y algunas otras cuestiones como el peso molecular y otras características hacen que el pasaje sea más favorecedor o menos favorecedor. Entonces, para atravesar las membranas, no sé si voy muy rápido, lo que pasa es que si no, no voy a llegar. ¿Vamos más o menos bien? Sí, perfecto. Profe, Bueno, cualquier perdón. cosa, sí. Yo antes no podía activar el micrófono para decirte que no había podido escanear el QR. Al final de la clase te lo Sí, digo si decime el no. apellido, te anoto ahora y después. Dale, perdón, gracias. ¿Es Decime el apellido ahora, sí. Colombo Valentina. Listo, después te agrego. Gracias, perdón por No, Profe, interrumpir. perdón, yo tampoco pude. bueno, a ver, decime ahora y después los otros de última al final me dicen, decime. Meneses de Castro. Ahí lo pongo en el chat si querés. Bueno, no, ahí está, listo. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo es? Esperen que se me corre, ahí está. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Lo puede silenciar, por favor. Bueno, entonces existen diferentes mecanismos de transporte de los fármacos a través de la membrana y acá se nombran 4 principales que serían, algunos son transporte activo y otros son transporte pasivo. De todos estos que están acá, el más importante a recordar es la difusión pasiva, ¿sí? Porque digamos, es la que lidera el ranking para desplazar los fármacos a través de la membrana. Entonces, la mayoría de los fármacos, en conclusión, atraviesan la membrana a través de difusión pasiva. ¿Cómo lo hace? Bueno, atravesando esta bicapa lipídica que nombramos antes, según su liposolubilidad, su grado de ionización. También, como es un transporte pasivo, hay que tener en cuenta que lo hace a favor del gradiente de concentración y no utiliza energía ni transportadores, ¿sí? Pero bueno, los otros también pueden tener una importancia en algunas sustancias o fármacos, como puede ser la difusión facilitada, en este caso el pasaje ocurre por proteínas transportadoras específicas, no requiere energía, pero sí utiliza transportador. El transporte paracelular, que el fármaco pasa entre las células a través de uniones intercelulares que tienen. Y por último, el transporte activo, que es el fármaco va a ser transportado por proteínas que lo pueden mover. Como es activo, es contragradiente de concentración, sí utiliza energía y sí utiliza transportador. Bueno, después pueden tener algunos otros, este es el que los nombra el libro. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta es cómo influye el pH en los fármacos que son ionizables. Lo que se dice es que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, ¿sí? Entonces van a estar presentes en solución como una forma no ionizada, que es la que es difusible, liposoluble, y una forma ionizada, que es la insoluble en lípidos y poco difusible a través de una membrana. Entonces, esa distribución que puede haber en el fármaco, ¿sí?, transmembrana, va a ser influida por 2 cosas. Uno es por lo que se llama el pKa, y el otro es el gradiente del pH que existe a través de la membrana, ¿sí? El pKa se define como el pH en el cual la mitad del fármaco, es decir, el 50% del fármaco, está en su forma ionizada. Por lo tanto, la otra mitad está en su forma no ionizada, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el pKa de la aspirina, por ejemplo, es 3,5, eso significa que la aspirina en un pH de 3,5 está un 50% ionizada y un 50% no ionizada. Entonces, bueno, tenemos fármacos que son ácidos y fármacos que son bases, ¿sí? o álcalis. Entonces, dependiendo del pH donde esté inmerso y su pKa, va a ser como se encuentra. Bueno, todo eso se puede sacar a través de una ecuación, que bueno, tiene ahí en el libro, esto más química, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y les explica cómo se diluye, ¿sí?, o se difunde esto. A mí por ahí lo que me importa saber es que
que ustedes conozcan un fenómeno que se llama trampa iónica, ¿sí? Porque es un proceso que es muy importante a cómo se distribuyen estos fármacos y que puede hacer que produzca un beneficio terapéutico, por ejemplo, en un paciente intoxicado, ¿sí? Entonces, lo que dice esto es que en el estado de equilibrio, un fármaco ácido, ¿sí?, se va a acumular en el lado más alcalino de la membrana y el alcalino se va a acumular en el lado más ácido, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo pueden usar en algunas cuestiones, ¿sí? Están descritos en toxicología, algunos tratamientos para acidificar, que ese casi ya no se usa, pero bueno, sigue estando en vigencia, no es sumamente utilizado, pero la alcalinización de la orina. Entonces, si vos pensás que un ácido, ¿sí?, en un medio alcalino se va a volver más hidrosoluble, por lo tanto más fácilmente excretable, si vos tenés, por ejemplo, una intoxicación con aspirina, que es un ácido, ¿sí?, si vos alcalinizás la orina, que generalmente se hace con bicarbonato de sodio, eso favorece la eliminación. Sí. Ah, pensé que había hablado alguien. Bueno, estamos. Entonces, y viceversa, si tenés un fármaco alcalino, ¿sí?, y acidificás la orina, también facilitas esta excreción. Entonces, eso es lo que se conoce como trampa iónica y que puede tener ese beneficio terapéutico. De hecho, en los libros de toxicología sigue figurando como estas medidas, ¿sí?, para aumentar la eliminación del fármaco. Bien, vamos con la absorción. ¿Qué es la absorción? ¿Sí? Bueno, se define como el desplazamiento del fármaco desde su lugar de administración hacia dónde, que era lo que veíamos en el gráfico al principio, hacia el compartimiento central, es decir, hacia la sangre, o sea, el torrente sanguíneo. O sea, el desplazamiento del fármaco desde la vía de administración, o sea, desde el lugar donde vos lo administrás, hasta el compartimento central, eso es la absorción, ¿sí? Yo en esto que sigue no me voy a detener mucho porque creo que Ezequiel, o no sé quién fue el docente, que les dio una clase de formas, de vías de administración, y si no la tuvieron la van a tener pronto, pero me parece que fue una de las primeras clases. Entonces no me voy a detener mucho, pero en el libro, o sea, eso está dentro de la parte de farmacocinética. Ellos lo ponen aparte, digamos, para detallarlo bien. Pero bueno, dentro de la parte de absorción, un apartado muy importante es conocer las vías de administración de los fármacos, ¿sí? Entonces, bueno, tienen vías enterales, vías parenterales. Obviamente que la vía oral es la más frecuente, es la más utilizada, es la más conveniente, es económica y además es muy segura, ¿sí? Pero bueno, tiene algunas desventajas, obviamente que el paciente tiene que aceptar la medicación, entonces siempre te dice que los pediátricos, que los psiquiátricos, que un paciente que esté en coma y demás, entonces en algunas situaciones vos no lo podés utilizar, ¿sí? En este caso tenés otras opciones, hay otras vías de administración, como la intravenosa o endovenosa, que es lo mismo, bueno, la subcutánea o intramuscular, y otras vías como son la sublingual, la inhalatoria, bueno, la tópica, la rectal y otras menos frecuentes como la intraarterial, intraarticular, bueno, todo lo que es vías de administración, obviamente que está relacionado con la forma farmacéutica, que es eso en donde viene formulado el medicamento para poder ser administrado y se encuentra dentro de lo que es la absorción. ¿Qué factores pueden influir en la absorción de un fármaco? Bueno, ya mencionamos la liposolubilidad del fármaco. ¿Por qué? Porque cuanto más liposolubles sean los fármacos, más fácilmente van a atravesar las membranas celulares. Eso por una cuestión de la estructura de la membrana celular. Lo otro, ya mencionamos también, es el grado de ionización, tener en cuenta el pH del fármaco y el pKa, ¿sí? O sea, las formas no ionizadas, que son las liposolubles, se absorben más fácilmente. Después también habíamos dicho el peso molecular, a menor peso, más facilidad para atravesar las membranas. En cuanto a la superficie de absorción, también, cuanto mayor sea la superficie, mayor es la absorción, como por ejemplo, como ocurre en el intestino delgado. O sea, la mayoría de los fármacos, al igual que los alimentos y demás, se absorben, ¿sí? Parte se puede absorber en el estómago, pero su mayor parte es en el intestino delgado. Bueno, después también el flujo sanguíneo, ¿sí?, que haya en el sitio de absorción.
Si hay un mayor flujo, eso va a favorecer el paso del fármaco por la circulación. Bueno, la motilidad gastrointestinal, que es la que determina cuánto tiempo va a estar el fármaco en ese sitio de absorción, y también la forma farmacéutica. ¿Por qué? Esto también se los debe haber nombrado Ezequiel, pero bueno, no es lo mismo o sea, tenés formas farmacéuticas sólidas, líquidas, bueno, gaseosas, etc. Entonces tenés alguna, no es lo mismo la velocidad a lo mejor de absorción que puede tener un comprimido a un jarabe o una gota. Todo lo que es formas líquidas también se absorben mucho más rápido. Las otras se tienen que disgregar, disolver. También existen comprimidos de liberación prolongada o retar, bueno, todo eso también influye en la velocidad de absorción. Y después también si hay presencia de alimentos, por ejemplo, hay algunos fármacos que si hay presencia de alimentos pueden aumentar, disminuir o retrasar la absorción del fármaco, o si el paciente toma otros fármacos puede haber interacciones, ¿sí? Bueno, y demás, son muchos. Bueno, en cuanto a la distribución, ¿qué pasa una vez que el fármaco en forma de fármaco libre ya se absorbió e ingresa en el torrente sanguíneo? Se ingresa a la sangre. Bueno, la distribución nosotros vamos a definir el transporte del fármaco dentro de la sangre y la penetración posterior que ocurre en los tejidos y en los órganos, ¿sí? Y acá también podemos tener factores que pueden influir, por ejemplo, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, mayor permeabilidad capilar, el volumenístico, todo eso puede afectar lo que es la administración, la cantidad del fármaco, bueno, incluso otros factores como pueden ser la edad del paciente, patologías de base, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando el fármaco está en la sangre? Bueno, primero va a ir a los órganos bien perfundidos, perdón, como son el hígado, el riñón, el cerebro, por ejemplo. Esos son los órganos que reciben la mayor cantidad del fármaco, ¿sí? Lo que es el músculo y el resto de los órganos, la piel y la grasa, ya ahí la distribución va a ser posterior o más lenta, ¿sí? Incluso esa segunda fase de distribución ya necesita de minutos o incluso varias horas para que la concentración del fármaco se encuentre en equilibrio con el que hay en la sangre. Bueno, en la distribución tenemos que tener varias cosas en cuenta, ¿sí? Aparte de las que nombramos antes, la permeabilidad, el flujo sanguíneo y demás, vamos a tener en cuenta. Porque ¿qué es lo que puede hacer en la sangre el fármaco? Bueno, se puede unir a proteínas plasmáticas. Como dijimos antes, puede ir a sitios de depósito, ¿sí? Que pueden ser órganos o tejidos, por ejemplo. También puede atravesar barreras. Las dos barreras que más vamos a mencionar son la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y la barrera placentaria en una mujer embarazada, ¿sí? Y un proceso de redistribución que puede ocurrir con algunos fármacos cuando uno los utiliza. Entonces, muchos fármacos van a circular en la sangre unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? Pueden ser distintas proteínas. Las dos más importantes que tenemos que tener en cuenta son la albúmina, ¿sí? Que la albúmina generalmente es la que transporta los fármacos ácidos, y otra proteína, que es la que transporta los fármacos alcalinos, que se llama glucoproteína ácida alfa 1, ¿sí? Después también puede haber fármacos que se unan a lipoproteínas, a globulinas, pero bueno, estas dos son como las que hay que tener en mayor consideración, ¿sí? Esa unión del fármaco con la proteína, la mayoría de las veces es una unión reversible. ¿Y por qué les menciono esto? Porque generalmente no, el fármaco que actúa, como les dije antes, es el fármaco libre. Entonces, por más que sea reversible, mientras el fármaco esté unido a proteínas, ese porcentaje no va a producir nada, no va a poder salir al sitio de acción y producir el efecto, no va a poder ir a otro sitio, o sea, es como que actúa como un reservorio también la proteína en ese caso, ¿sí? La fracción del fármaco total del plasma que está unido a proteínas va a estar determinado por la concentración del fármaco, por la afinidad en los sitios de unión para el fármaco y por la concentración de los sitios de unión disponibles, ¿sí? La extensión de esa unión a proteínas plasmáticas también, como les dije antes, se puede ver afectada por otros factores, por ejemplo, la enfermedad. ¿Por qué esto? Porque si nosotros tenemos un paciente que tiene algún problema en el cual
tenga una hipoalbuminemia, ya sea un problema hepático, un problema renal, lo que sea, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener menos cantidad de proteína, en este caso de albúmina, para producirse la unión con los fármacos. Entonces, ¿ahí qué puede ocurrir? Bueno, que va a quedar más cantidad de fármaco libre, y en ese caso puede aumentar el efecto, ¿sí? E incluso producir a veces hasta toxicidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta si el paciente tiene alguna enfermedad de base relacionada con esto, ¿sí? Después otra cosa que hay que tener en cuenta es que los sitios de unión, ¿sí? Puede haber competencia en eso de las proteínas, es decir, los fármacos pueden competir por esas proteínas y eso generar algún tipo de interacción, ¿sí? Y después, bueno, la unión de un fármaco a las proteínas va a limitar la concentración en los tejidos y en su sitio de acción, como dijimos antes, porque el fármaco libre es el que está en equilibrio en las membranas celulares. Y lo otro es que esto también limita la filtración glomerular del fármaco y también puede limitar el transporte y el metabolismo. O sea, el saber que el porcentaje de unión a proteínas tiene el fármaco es importante. Lo otro que dijimos es la unión a tejidos, ¿sí? O sea, tenemos muchos fármacos que se pueden acumular o concentrar en tejido, incluso concentraciones más altas que las que hay en sangre o en los líquidos extracelulares, ¿sí? Esa unión del fármaco con el tejido generalmente se hace a través o de proteínas o de fosfolípidos, ¿sí? O de proteínas nucleares, y también va a ser reversible, O sea, no es que va a quedar para siempre ahí en el tejido, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque actúa también como un sitio de depósito. Y si hay una fracción grande del fármaco en el cuerpo, que puede permanecer unida de esta manera y sirve, como dijimos recién, como depósito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que eso va a prolongar, ¿sí?, la acción del fármaco en ese tejido o incluso en un sitio distante, que puede alcanzar a través de la circulación. Entonces, ¿qué tejidos, ¿sí?, o órganos podemos tener que actúan como reservorios? Bueno, hay muchos. El libro les nombra dos ejemplos que son el hueso y la grasa, pero hay fármacos que se acumulan en tejido muscular, incluso en el ojo, ¿sí? Entonces hay que más o menos conocer qué fármacos se depositan, ¿sí?, o utilizan estos órganos o estos tejidos como sitios de depósito. Por ejemplo, el hueso, ustedes todavía no vieron nada de grupos musculares, pero hay un grupo de antibióticos que lo van a ver más adelante, ¿sí?, que se llaman tetraciclinas, que se pueden acumular en el hueso, ¿sí? Entonces van a ver después que están contraindicados, por ejemplo, en niños menores de 8 años, porque pueden producir alteraciones óseas y el crecimiento. Como tienen afinidad por el calcio, también pueden manchar los dientes. No se recomiendan en embarazadas por todo este problema, ¿sí? Y también otro ejemplo que tenemos son los metales pesados. Hay algunos tóxicos o metales pesados, por ejemplo el plomo o el radio. El plomo es un ejemplo bastante característico porque puede quedar guardado este metal incluso entre 25 y 30 años posterior a la exposición. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Puede actuar como una fuente endógena de intoxicación, porque desde el hueso se puede ir liberando a la sangre y seguir teniendo toxicidad, por más que haya cedido la exposición al tóxico. Y en la grasa, bueno, los fármacos que son liposolubles se pueden almacenar en lo que es la grasa neutra, entonces, bueno, lo tenés que tener en cuenta en cualquier paciente, pero bueno, ni hablar en un paciente con obesidad, donde el contenido de grasa es de hasta el 50%, y en los individuos magros la grasa tiene un 10%, ¿sí? Entonces la grasa puede servir como reservorio, entonces en el caso de a lo mejor el obeso o el delgado, ¿sí? En el obeso si se deposita mucho en la grasa vas a tener menos fármaco para producir la acción, y en el delgado al revés, puede quedar más fármaco libre. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que valorarlas, ¿sí? Y en cuanto a la sí. Perdón, una consulta. Hay unos antibióticos como la ciprofloxacina y así que Sí, yo sabía que no en se daban, por ejemplo, en personas, claro, porque te producían como, no sé si es acortamiento muscular la palabra, pero yo quería saber si eso es porque es un factor en sí adverso o si es porque se depositan ahí.
Son efectos adversos, en realidad es un efecto adverso que produce a nivel más que nada de las articulaciones y los cartílagos. A veces los efectos adversos no tienen que ver con que el fármaco se deposite ahí, sino que tiene una acción ahí, ¿sí? Estos que yo te nombré está como sitio de depósito, ¿sí? El otro puede actuar ahí y producir alteraciones articulares como efecto adverso, ¿eh? Pero bueno, sí, tenés un montón de ejemplos, no solo de antibióticos, sino de... Era para saber si era eso, si era porque Sí, siempre iban a ese lugar o por otro sí. No, motivo. como efecto adverso, no siempre, no recuerdo ahora, me tendría que fijar, a lo mejor cuando les den la clase de antibióticos se los nombra, pero no me acuerdo si usa la articulación como sitio de depósito. Sí es verdad lo que vos decís, sobre todo, más que nada en los tendones y en las articulaciones puede actuar, en esa Listo. parte. Dale, Bueno, gracias. después, no, de nada. Después tenemos lo que es, perdón que vaya rápido, pero la verdad que es tanta información en tan poco tiempo que trato de ser lo más clara posible en el breve tiempo que tenemos. En cuanto a las barreras, como les dije, las dos que vamos a tener en cuenta son la hematoencefálica, sobre todo, y la placentaria, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta a la hora de atender a una paciente embarazada. Entonces, lo que es el endotelio capilar, las células del endotelio capilar del encéfalo tienen uniones estrechas continuas, o sea, generalmente es una barrera, ¿sí? Y se mantiene bien, pero bueno, la realidad es que cuando, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio, qué sé yo, una meningitis, una meningoencefalitis, la permeabilidad aumenta. Entonces, muchos fármacos que por ahí con las meninges sanas o no inflamadas no la atraviesan, en este caso sí. En algunos casos es importante que el fármaco atraviese, porque si nosotros tenemos una infección y tenemos que lograr llegar a ese nivel, obviamente que necesito que el fármaco atraviese esta barrera. En otras situaciones, a lo mejor no es algo deseado, y si el fármaco atraviesa esta barrera, por ahí puede producir efectos adversos, como por ejemplo la sedación o la somnolencia, como puede pasar con algunos antihistamínicos como el Benadryl, que es la difenidramina y demás. No les quiero hacer mucho lío de medicamentos, pero bueno, les doy algunos ejemplos como para que puedan entender. Bueno, y después esto de la liposolubilidad de las moléculas de un fármaco no ionizado y no unidos, que es un determinante muy importante en la absorción por el cerebro. Es decir, cuanto más lipofílico o liposoluble sea, más probable es que cruce la barrera hematoencefálica. Y en lo que es la placentaria, ¿sí? O sea, hay algunos determinantes que es importante para esa transferencia de los fármacos a través de la placenta. Tengan en cuenta que la placenta es una barrera selectiva porque, bueno, hay ciertas cosas que la tienen que atravesar, ¿sí? Y hay otras que no deberían, y eso sirve para proteger al feto, ¿eh? Pero bueno, lo que es la liposolubilidad, el grado de unión plasmática, el grado de ionización son determinantes a tener en cuenta, ¿sí? Después, lo que aclara es con respecto al plasma fetal, que es levemente más ácido que el pH de la madre, ¿sí? Entonces eso puede producir retención de lo que son los fármacos más alcalinos, ¿eh? Y después, obviamente, que hay que saber que cuando nosotros medicamos una paciente embarazada, obviamente que el feto va a estar expuesto a todos los fármacos que toma la madre, y bueno, hay guías y hay clasificaciones, como por ejemplo la de la FDA, donde te ayuda a determinar si el fármaco puede ser generalmente seguro, poco seguro, o está contraindicado, etcétera, porque bueno, se ha demostrado que muchos de ellos pueden causar anomalías en el feto en desarrollo. También es importante la cantidad que se toma, el trimestre del embarazo que está cursando y demás. Bien, y después tenemos la redistribución, que es la terminación del efecto del fármaco después de suspender la administración de ese fármaco, va a ocurrir por metabolismo y por excreción, ¿sí? Pero también, ¿sí? Puede ser el resultado de que haya una redistribución de este fármaco del sitio de acción a otros tejidos u otros sitios, es decir, que vaya al sitio inicial, a donde queríamos que actúe, y después de ahí se va a otros sitios posteriores, ¿sí? Entonces, les nombra el ejemplo del tiopental, que es un anestésico muy liposoluble, donde nosotros, por ejemplo, queremos que actúe en el cerebro, pero después, aparte de eso, puede ir a otros sitios posteriores. Bueno,
sigamos. Vamos a pasar al tercer paso o proceso, ¿sí? Que es el de metabolismo. ¿Cómo definimos metabolismo? Bueno, el metabolismo podemos hablar de que es un conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Que ocurren por enzimas y que lo que hacen es modificar la molécula original, es decir, el fármaco original, ¿sí? A otras sustancias, ¿sí? Que se conocen como metabolitos. Estos metabolitos, son más polares, más hidrosolubles, por lo tanto más fácilmente excretables, que es lo que queremos lograr, porque bueno, una vez que se distribuye en la sangre, llega al sitio de acción, a los tejidos y todo lo que habíamos mencionado, bueno, en algún momento vamos a necesitar que el fármaco se empiece a eliminar. Y habíamos dicho que una forma de eliminarlo es a través del metabolismo. Entonces, vamos a tratar de transformar el fármaco original en algo más hidrosoluble y más fácilmente excretable. La mayoría de las veces, ese metabolito se vuelve inactivo con esas reacciones químicas, ¿sí? Es lo más frecuente. Pero también tenemos algunas situaciones en donde ese metabolito se puede volver activo. ¿Qué significa? Que el fármaco original, cuando se metaboliza, en vez de inactivarse, prolonga su acción, provoca un metabolito activo, ¿sí? Que prolonga su duración de acción. Un ejemplo puede ser el diazepam, que después lo vamos a ver en clases posteriores, pero que tiene ese metabolito sucesivo que aumenta su acción. Y después también puede haber metabolitos tóxicos, ¿sí? Dentro de los metabolitos tóxicos, un ejemplo es el metabolito del paracetamol, que no nos vamos a meter mucho, el paracetamol es un fármaco excelente, pero forma un metabolito tóxico que es intermediario, que si uno toma dosis terapéuticas no pasa nada, pero cuando uno toma dosis muy altas, sí puede ser perjudicial. Y por último tenemos otra clasificación, o sea, tenemos metabolitos inactivos, activos, tóxicos, y tenemos un cuarto grupo que lo llamamos profármacos. ¿Por qué profármacos? Porque en realidad el fármaco original, ¿sí? Es inactivo y se tiene que metabolizar para transformarse en el activo. Entonces, por ejemplo, el enalapril, que es un medicamento que se usa para la hipertensión arterial, es un profármaco, porque para poder producir la acción se tiene que metabolizar, ¿sí? Y transformarse en lo que se conoce como enalaprilato. O sea, el enalaprilato es el metabolito del enalapril que produce la acción terapéutica, porque lo que uno toma es un profármaco, ¿sí? Y hay otros ejemplos más, pero bueno, no los quiero marear. Bueno, ¿dónde ocurre el metabolismo? Ocurre en el hígado principalmente, ¿sí? Es el órgano metabolizador por excelencia. Eso se conoce como efecto de primer paso, ¿sí? O efecto de primer paso hepático. ¿Por qué? Porque cuando el fármaco llega al hígado, ¿sí? Ahí es donde primeramente se empieza a perder algo. También puede ser en el tubo digestivo, en los riñones, en los pulmones, etc. ¿Qué tipos de reacciones se producen? ¿Qué tipo de reacciones químicas? Las vamos a dividir en dos grupos, reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2, ¿sí? No me voy a explayar mucho, porque aparte no tengo tiempo, pero las reacciones de fase 1 son la oxidación, la reducción y la hidrólisis, y las de fase 2 son las de conjugación. Ahí ese grafiquito que está ahí en celeste, donde les nombra algunas enzimas, ¿sí? Está en el Goodman como para que vean cómo se denominan y qué tipo de enzimas tenemos. Sí, lo que me interesa que recuerden principalmente que el citocromo P450 es el sistema enzimático más frecuente que metaboliza los fármacos, ¿sí? Existen muchas familias de citocromo 1, y después lo llaman con el numerito, que es la familia, después el gen y después la subfamilia. Entonces van a ver que se llama CYP3A4, por ejemplo, CYP2E1, CYP2, bueno, hay un montón de familias. De todas esas, el CYP3A4 es el que metaboliza el 50% de los fármacos, ¿sí? Generalmente por reacciones de fase 1 de oxidación. Y después, bueno, la mayoría de los fármacos pasan por reacciones de fase 1, por ejemplo, producen una oxidación,
y después, ahí si queda activo todavía, pasan a una fase 2 de conjugación, y se puede conjugar con ácido glucurónico, con glutatión, etc. Bueno, hay dos fenómenos que hay que tener en cuenta, son dos fenómenos farmacológicos que se conocen como inducción enzimática e inhibición enzimática. Esto ocurre, o sea, son procesos que ocurren en las enzimas. Entonces, hay sustancias o fármacos que lo que pueden hacer, ¿sí?, es producir una inducción enzimática. Entonces, hay fármacos que pueden inducir esas enzimas, ¿sí?, acelerar el metabolismo, y por lo tanto, como consecuencia, vamos a tener una disminución del otro fármaco, ¿sí? Y después tenemos la inhibición enzimática, que es el proceso opuesto, ¿sí? O sea, en este caso, la actividad del sistema enzimático está inhibida, ¿sí?, por el fármaco, y puede interferir, ya sea competitivamente o no, ¿sí?, de esta unión del sustrato con el citocromo P450, y de esa manera impedir la reducción de ese. O sea, en vez de reducirla, lo va a aumentar. Estos fenómenos son importantes tenerlos en cuenta porque ahí pueden producirse interacciones farmacológicas, farmacocinéticas a nivel del metabolismo, y entonces lo que es la prescripción terapéutica hay que tener en cuenta. Si sabemos que este fármaco es un inductor enzimático de tal enzima y metaboliza tal otro fármaco, bueno, puede haber una disminución o un aumento de la concentración del otro fármaco, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Las enzimas metabolizadoras obviamente que están determinadas genéticamente, entonces las variaciones en lo que es la constitución del aparato genético en los diferentes individuos puede ocasionar variaciones en la capacidad que tengan para metabolizar los sistemas enzimáticos que se utilizan. Y el último proceso, ya estamos terminando, ¿sí?, que es la excreción. Es un proceso por el cual el organismo va a eliminar los fármacos y también los metabolitos hacia el exterior del cuerpo. Generalmente es el proceso que ocurre después del metabolismo. También hay que tener en cuenta que algunos fármacos se eliminan sin modificaciones, es decir, sin metabolizarse, como fármaco original, y hay otros que primero se metabolizan. En cuanto a las vías de excreción, bueno, hay varias. La principal y la más importante es la vía renal, ¿sí? O sea, la excreción a través de la orina. Los fármacos se van a eliminar a través de los riñones por mecanismos como la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. En segundo lugar, tenemos a la excreción biliar fecal. O sea, hay fármacos que lo que hacen es eliminarse por la bilis, ¿sí? Recuerden que la bilis va a llegar hacia la segunda porción del intestino delgado, donde desembocan los conductos, y de ahí luego se excretan en las heces. Entonces tiene una eliminación biliar que termina eliminándose por la materia fecal. La vía pulmonar cobra importancia en lo que son las sustancias volátiles o gaseosas, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios, que van a ser eliminados por esa vía, pero también pueden jugar un rol importante en algunas sustancias, como por ejemplo el etanol o alcohol etílico, ¿sí?, que es una droga de abuso, y en ese caso no es que es su única vía de eliminación, pero bueno, la vía inhalatoria, pulmonar o respiratoria nos permite después hacer lo que son los alcotés, por ejemplo en la calle, para dosar lo que es el alcohol en aire expirado. Y hay otras vías que representan menor importancia, ¿sí?, porque se eliminan cantidades insignificantes o menores, como puede ser la saliva, el sudor y las lágrimas. Y la leche materna sí hay que tenerla en cuenta, porque bueno, así como hablábamos de la barrera placentaria en una mujer embarazada, en una mujer lactante también hay que tener en cuenta que los fármacos y los tóxicos se pueden excretar por leche materna, ¿sí? Además, por ejemplo, lo que es la leche materna puede ser más ácida que el plasma, entonces también juega un rol importante esto, que los compuestos alcalinos pueden estar más concentrados en ese lugar, y al contrario, ¿sí?, el opuesto. Después también tenés situaciones en donde, por ejemplo, una mujer en etapa de lactancia que tome etanol o alcohol etílico, hay que tener en cuenta porque es un tóxico que entra con mucha facilidad a la leche materna y que puede alcanzar una concentración
igual a la del plasma. También puede haber exposiciones ambientales a metales pesados, que también pueden excretarse por leche materna. Entonces, bueno, cuando uno va a administrar un fármaco a una mujer que está amamantando, hay que tener en cuenta todas estas cosas de que el lactante puede estar expuesto. Bueno, y con respecto a la excreción renal, que es la más importante, como dijimos, implica 3 procesos que ustedes ya los conocen bien, que son la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Y bueno, y repito un poco esto que yo les había explicado antes, con respecto a la orina, esto que podemos usarlo como un beneficio terapéutico en lo que es tratamiento de intoxicaciones, que cuando la orina tubular se hace más alcalina, los ácidos débiles se ionizan en gran medida, entonces se excretan más rápido y en mayor medida. Y a la inversa, la acidificación con lo que es la excreción de ácidos débiles, ¿sí? Entonces, cambiar el pH de la orina, puede ser útil en el tratamiento de algunas intoxicaciones, como mencionamos antes. Entonces, si vos tenés un ácido, lo que tenés que hacer es alcalinizar la orina para favorecer la excreción. Y viceversa, si tenés un álcali, tenés que acidificar la orina para aumentar la excreción. Bueno, y por último tenemos la excreción biliar y fecal, que cobra relevancia, digamos, porque bueno, lo que es el hepatocito, en la membrana canalicular, los transportadores secretan en forma activa distintos fármacos y metabolitos en la bilis, entonces esos, ¿qué pasa? Se liberan al tubo digestivo, ¿sí? Y más tarde son reabsorbidos en el cuerpo desde el intestino, por ejemplo, como metabolitos conjugados, por ejemplo, con ácido glucurónico. Entonces, ahí se forma lo que se conoce como circulación enterohepática, que lo que puede generar es que si es muy extensa esa circulación, que circula el fármaco y vuelve, lo que hace es que permanezca más en el organismo, en el cuerpo, y por lo tanto prolonga los efectos que produce, ¿sí? Y las excreciones biliares y los fármacos que no son absorbidos, bueno, se eliminan con las heces, digamos. Bueno, de mi parte no tengo nada más.